Estimados oyentes, bienvenidos una vez más a El Pasado Revelado. La historia que les traemos hoy trata sobre una tragedia que transformó la vida de un hombre, Alberto, quien perdió todo lo que amaba en un incendio devastador. 7 años después de esta pérdida, vive en un profundo vacío, hasta que un encuentro inesperado con Olga, una mujer desesperada y sin rumbo, lo obliga a confrontar sus propios sentimientos. Juntos descubren el poder de la empatía, la ayuda mutua y el nuevo comienzo, enfrentando adversidades que los hacen cuestionar el verdadero significado de la vida y la humanidad. ¿Qué sucede cuando dos almas rotas se reencuentran y juntas comienzan a reconstruirse? ¿Será que, después de tanto dolor, aún hay espacio para la sanación y la esperanza? Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos a diario. Dale me gusta a la historia si te gustó y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos escuchas. Disfruta la historia. Alberto siempre creyó que las cosas pasaban por algo. Pero 7 años después de la tragedia que lo arrebató todo, a su esposa Clara y a su hijo Daniel en un incendio devastador, se encontró atrapado en un vacío inmenso e insoportable. La granja, antes un lugar de risas, proyectos y vida, ahora no era más que un espacio desolado donde hacía lo mínimo para sobrevivir. Sus días se arrastraban, cuidando a los animales y la tierra, sin nada que despertara un ápice de entusiasmo. El dolor lo consumía en silencio y se encerraba cada vez más en sí mismo. Los recuerdos de Clara y Daniel, quienes habían sido su razón de vivir, ahora eran solo ecos lejanos, que evitaba confrontar, pero que lo atormentaban cada noche. Olga, por su parte, ya no sabía quién era. A los 32 años, se encontró repentinamente sola tras perder a su esposo, Roberto, en un trágico accidente laboral. El hombre que amaba, quien había sido su pilar, había fallecido, dejándola con 2 hijos pequeños y una vida que parecía haberse desmoronado. Luchó por mantener su dignidad, pero sin trabajo ni formación, sus opciones eran limitadas. La pobreza, antes una sombra lejana, se convirtió en su realidad cotidiana. La situación empeoró cuando, desahuciada de su hogar, tuvo que huir con Miguel, de 9 años, y Laura, de 4, a la calle, sin saber a dónde ir ni qué hacer. La desesperación la carcomía, pero se aferró a ellos con la esperanza de encontrar algún refugio, aunque fuera temporal. La tormenta que azotó el pequeño pueblo no fue solo lluvia y viento, parecía cargar con el peso de las vidas perdidas y el dolor acumulado. Alberto, en su soledad, jamás imaginó que nada ni nadie pudiera romper la rutina de vacío que había construido. Cuando oyó un leve golpe en la puerta del garaje, no dudó en ignorarlo, convencido de que ya nada valía la pena. Pero el viento era demasiado fuerte, y pronto la figura de una mujer frágil apareció ante sus ojos, trayendo consigo el peso del sufrimiento. Olga, sudorosa y débil, arrastró a los niños con los ojos llorosos y el alma destrozada, como si supiera que no tenía a dónde ir. Olga, al mirar a Alberto, sintió un suspiro de esperanza, pero también miedo a lo desconocido. Lo último que quería era ser una carga para nadie. Pero el frío penetrante y el dolor visiblemente enfermo de Laura le hicieron comprender que si no aceptaba, perdería a sus hijos. El hombre que tenía ante ella parecía una sombra, una figura austera que no mostraba compasión ni piedad. Pero los ojos de Olga, brillando de desesperación, buscaron algo allí. Fue en ese momento que Alberto, por primera vez en muchos años, sintió algo más allá del dolor, algo que ya no creía que pudiera existir dentro de él: empatía. Cuando él le ofreció un refugio temporal, un alivio inesperado inundó su pecho, incluso sin saber cómo lo cambiaría todo. Mientras Olga y los niños se acomodaban en el garaje, Alberto se encontraba en un dilema.
El dolor de ver a esa mujer y a esos niños vulnerables le abría una herida en el corazón, un dolor que había reprimido durante tanto tiempo. Observó atentamente la fragilidad de Olga, su expresión cansada pero decidida, y los pequeños gestos de Miguel mientras intentaba cuidar de su hermana menor. Era una visión difícil de asimilar, pero también algo que le hacía cuestionar su propia humanidad. Sentía el peso de la responsabilidad, pero al mismo tiempo, algo en lo profundo de su ser lo alejaba, hacia el refugio del aislamiento. Sin embargo, la noche se alargó de otra manera y, sin saber exactamente por qué, decidió permanecer allí, una figura distante pero de alguna manera presente. Sintió que, por mucho que quisiera distanciarse, la situación ya había despertado algo profundo en él. Los siguientes 3 días fueron una lucha constante. El garaje de Alberto, antes un simple almacén de herramientas y recuerdos perdidos, se convirtió en un pequeño refugio. El dolor de Olga parecía crecer con cada hora que pasaba, pero aún así lograba reunir la fuerza para cuidar de sus hijos. Laura, apenas capaz de moverse por el agotamiento y la fiebre, era un reflejo del sufrimiento de su madre. Miguel, con sus ojos de 9 años, había envejecido más de lo debido, intentando ayudar a su madre y proteger a su hermana. Pero la escasez de comida y el frío hicieron aún más difícil su lucha por la supervivencia. Estaban al borde de la muerte y la sensación de impotencia estaba grabada en los ojos de Olga. Fue al tercer día que la situación se volvió insoportable. El estado de Laura empeoró y la desesperación de Olga la invadió. Tenía la mirada vacía, pero aún había un rayo de esperanza que la impulsaba a intentarlo. Al ver el estado de su hija, finalmente renunció a lo que parecía su última oportunidad: confiar en Alberto. Las palabras salieron de su boca en un susurro, apenas audible. «Por favor, ayúdenme. Morirá si no hacemos algo». Algo dentro de Alberto se quebró. Se quedó quieto, observando la escena como si estuviera al margen de su propia vida, pero la súplica de Olga lo conmovió tan profundamente que ya no pudo permanecer impasible. Sabía que poco podía hacer, pero ya había hecho lo suficiente para despertar lo que dormía en su interior. Alberto tomó una decisión sin saber qué pasaría después. Nunca imaginó que, después de tantos años viviendo aislado, sería capaz de tomar una decisión tan arriesgada. Llevar a la niña al médico del pueblo parecía un gesto insignificante comparado con todo el dolor que sentía, pero en ese momento significó algo mucho más profundo. Se estaba permitiendo sentir de nuevo. El dolor de perder a Clara y Daniel seguía ahí, pero por primera vez algo comenzó a abrirse en su interior, algo que creía no volver a ver, la posibilidad de ayudar, de cuidar, de amar. No sabía qué haría con este nuevo sentimiento, pero lo que sí sabía era que por Laura, por Olga y por sus hijos tenía que actuar. Al llegar a la clínica del pequeño pueblo, Alberto sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No se trataba solo de llevar a una niña al médico. Se trataba de su vida, la vida de alguien a quien apenas conocía, pero que de alguna manera ya había sacudido lo más profundo de su ser. El médico, un hombre de mediana edad con mirada cansada, examinó a Laura y le hizo un diagnóstico rápido: desnutrición severa, deshidratación y una infección que, sin el tratamiento adecuado, podría agravarse. Le recetaron medicamentos, pero lo más importante, según el médico, era la nutrición. Alberto sintió un nudo en la garganta al escuchar las instrucciones, como si el peso de todas sus fallas como ser humano estuviera ahí, en ese momento, al descubierto. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tal vez sí podía hacer algo para salvar a esa niña. El camino de regreso a la granja fue silencioso, pero Alberto ya no sentía el vacío que una vez dominó su vida. Había algo nuevo en su mente, un atisbo de esperanza que no sabía cómo
Manejar. Al regresar al garaje, encontró a Olga en un estado de agotamiento casi total. Su rostro, antes marcado por el dolor, ahora reflejaba algo más: la aceptación de que ya no estaba sola. Lo que comenzó como una intervención compasiva, algo simple, se convirtió en una transformación silenciosa. Olga, que había sido una mujer destrozada por la tragedia y la pérdida, ahora parecía estar resurgiendo, aunque lenta y cautelosamente. Miró a Alberto, y sus ojos, antes sin vida, ahora tenían un brillo tenue pero firme. Sabía que a pesar de todo el sufrimiento, algo importante estaba sucediendo allí, algo que nunca podría haber previsto. Durante los siguientes días, la vida en la granja de Alberto comenzó a cambiar de forma sutil, pero constante. El garaje, que seguía siendo un refugio temporal para Olga y los niños, ya no se sentía como un lugar de escape, sino de resiliencia. Su presencia comenzó a llenar los espacios vacíos de la casa, y aunque el proceso de recuperación fue largo y arduo, se sintió un renovado sentido de propósito. Alberto comenzó a darse cuenta de que, sin darse cuenta, se estaba convirtiendo en algo más que un simple agricultor. Se estaba convirtiendo en una presencia importante en las vidas de Olga, Miguel y Laura. Para ellos era un ancla, alguien que les daba estabilidad en medio de la incertidumbre. Y poco a poco, Alberto se dio cuenta de que esta nueva realidad, aunque desafiante, le estaba devolviendo algo que había perdido hacía mucho tiempo: un sentido de humanidad. Con el paso de los días, algo en Alberto se transformó silenciosamente. Se encontró cuidando a los animales con más atención, preparando las comidas con mayor esmero e incluso ayudando a Miguel a aprender sobre las operaciones de la granja. El niño, que antes veía el trabajo del campo con aprensión, comenzó a mostrar interés, y Alberto, sin darse cuenta, se convirtió en un modelo a seguir para él. Miguel, con los ojos llenos de admiración, observaba a Alberto con silencioso respeto, imitando sus gestos y actitudes. Algo pareció despertar en el niño, una fuerza silenciosa que, tal vez, ya estaba allí, esperando el momento oportuno para manifestarse. Y para Alberto, ver a Miguel tan dedicado a las labores de la granja le dio una sensación de misión cumplida, algo que aún no había comprendido. Aún sentía el dolor de la pérdida, pero la compañía de Olga y los niños estaba creando una nueva perspectiva en su vida, algo que nunca imaginó posible. Olga, a su vez, comenzó a permitirse un nuevo comienzo. Ella, que durante tanto tiempo se sintió culpable por no poder cuidar de sus hijos como hubiera deseado, ahora tenía una nueva oportunidad. La fortaleza silenciosa de Alberto, su paciencia y la forma en que trataba a su familia se convirtieron en un apoyo que Olga nunca esperó encontrar. Comenzó a abrirse, no solo al mundo, sino a sí misma. Su recuperación fue lenta, pero con cada gesto de cariño que les daba a sus hijos, con cada sonrisa de Laura, quien ahora se recuperaba lentamente de su enfermedad, Olga sentía que dejaba atrás las cadenas del pasado. Aún extrañaba a Roberto, pero comenzaba a comprender que la vida no era una línea recta y que empezar de nuevo no significaba olvidar, sino permitir que se escribieran nuevos capítulos. Cuando ella y Alberto hablaban, en las horas tranquilas del día, había algo nuevo entre ellos, una complicidad nacida del respeto y el cuidado mutuos, una alianza que poco a poco se arraigaba en su corazón. Con el paso de los meses, la granja de Alberto empezó a florecer de nuevo, aunque de una forma que jamás hubiera imaginado. La tierra, que antes parecía seca y sin vida, empezó a dar fruto, al igual que el propio corazón de Alberto. Sintió una conexión con la granja que jamás imaginó posible. Algo en los niños, en las pequeñas victorias diarias de Laura y Miguel, despertó en él el deseo de continuar, de luchar. Cada sonrisa de Laura, ahora más sana, y cada paso de Miguel, cada día más responsable, era un
reflejo de su propia transformación. La casa, que antes había estado sumida en el silencio de la soledad, ahora resonaba con risas y conversaciones, aunque aún había momentos de dolor, momentos que él y Olga intentaban ocultarse. Pero en medio del caos de la vida, comenzaban a reconstruir. Olga sintió que su vida se reorganizaba lenta pero firmemente. La pérdida de Roberto, el dolor de la pobreza y la casi insoportable soledad habían sido profundos, pero ahora comenzaba a vislumbrar un futuro. Su relación con Alberto se había fortalecido, no como algo romántico, sino como una profunda y respetuosa alianza. Compartían el dolor de las pérdidas pasadas, pero al mismo tiempo forjaban un futuro juntos. Ya no veía la granja simplemente como un lugar de supervivencia, sino como un hogar, el hogar que ella y sus hijos necesitaban con tanta desesperación. Lo que antes parecía improbable ahora se hacía realidad. Habían comenzado a construir una nueva vida y con ella una nueva esperanza. Olga sabía que el camino aún sería difícil, pero al mirar a sus hijos sentía que había algo por lo que vivir de nuevo. El tiempo parecía tener un ritmo diferente en la granja de Alberto. Con la llegada de las estaciones, algo en cada una de ellas parecía renovarse. Miguel, quien al principio había llegado tímido e inseguro, ahora se mostraba cada vez más involucrado en el trabajo. Ayudaba a Alberto a cuidar de los animales y aprendía a cuidar de las plantas, haciendo preguntas y buscando comprender el mundo que lo rodeaba. Era como si se estuviera convirtiendo en el hombre que nunca había tenido la oportunidad de conocer, el padre que había perdido, pero en quien, de alguna manera, Alberto se estaba convirtiendo para él. Las pequeñas victorias diarias de Miguel, el aumento de su responsabilidad, le brindaron a Alberto una sensación de plenitud que nunca imaginó que volvería a sentir. Era el tipo de propósito que había buscado durante años sin éxito, pero que ahora se le presentaba de una manera simple e inusual. Olga, quien antes dudaba en confiar plenamente en alguien, finalmente se permitía mirar al futuro con un poco más de calma. Aunque el dolor por la pérdida de Roberto aún persistía, se dio cuenta de que su vida comenzaba a reconstruirse orgánicamente. Al mirar la finca, vio algo más que un pedazo de tierra. La vio como un símbolo de su propia recuperación. Las paredes de la casa, que antes parecían tan frías y vacías, ahora tenían vida. El calor de la cocina, el sonido de los niños jugando en el patio e incluso las discusiones sobre qué preparar para la cena eran señales de que, por fin, estaban creando algo duradero y real. Y, en medio de esos momentos sencillos, Olga presentía algo más. La posibilidad de un nuevo amor que no reemplazaría al anterior, sino que surgiría con naturalidad, como una flor que florece tras el invierno más crudo. Fue una tranquila mañana de otoño, mientras el sol se extendía perezosamente por el horizonte, cuando Alberto empezó a comprender algo aún más profundo en su interior. Estaba trabajando en la parte trasera de la granja, ajustando cercas y cuidando a los animales, cuando oyó la risa de Laura resonando en el aire. Algo en esa risa lo hizo detenerse un instante. Era un sonido tan puro, tan alejado de todo lo que había experimentado en los últimos años. Laura, la niña que conoció casi muerta de hambre y desnutrición, jugaba ahora con Miguel en el campo, con el pelo al viento y una sonrisa en el rostro. El tiempo, que parecía haberse detenido para él, parecía fluir de nuevo, suave e ininterrumpido. La imagen de los niños jugando le hizo comprender algo que ya sabía, pero que aún no había comprendido del todo. Estaba realmente vivo. El dolor de la pérdida, aunque seguía presente, ya no lo dominaba. Estaba creando algo nuevo, construyendo sobre lo perdido, pero sin dejar de vivir. Olga, que había estado observando todo desde la distancia, también sintió esta transformación
pero de una manera más sutil. Su relación con Alberto estaba cambiando, pero con naturalidad, sin prisas. Había algo reconfortante en su presencia, algo que nunca imaginó encontrar en medio de su desesperación. Sintió que el peso de la soledad que había cargado durante tanto tiempo comenzaba a aliviarse. Las palabras de Alberto, sencillas y prácticas, ya no la incomodaban como antes. Al contrario, la hacían sentir segura, como si finalmente hubiera encontrado a alguien en quien confiar sin temor a ser juzgada. El amor que una vez creyó perdido para siempre pareció renovarse de una manera inesperada. Y no era un amor romántico, sino un amor de complicidad, de compañía, que crecía silenciosamente entre ellos a medida que las tareas diarias los unían. Con cada nuevo día, Olga comprendía que empezar de nuevo no se trataba de olvidar, sino de encontrar un nuevo significado al dolor y las pérdidas que cargaba. El invierno llegó con una quietud que parecía reflejar la calma que comenzaba a apoderarse de la granja de Alberto. Era la época de la reflexión, y mientras la tierra dormía bajo su gélido manto, las relaciones entre los 4 habitantes de la granja florecieron de maneras inesperadas. Miguel, quien antes apenas había escatimado la atención de Alberto, ahora lo acompañaba en casi todas las tareas, con ganas de aprender. No solo ayudaba con las tareas de la granja, sino que también se convirtió en una especie de confidente para Alberto, compartiendo sus miedos y esperanzas. Alberto, por su parte, no sabía cómo había sucedido, pero el vínculo con el niño parecía fortalecerse cada día. Se dio cuenta de que, en cierto modo, Miguel lo ayudaba tanto como él lo ayudaba. Había algo casi paternal en las acciones del niño, algo que hizo que Alberto repensara su papel en el mundo. Ya no era el hombre solitario y amargado, era de hecho un mentor, un modelo a seguir para este niño. Olga, mientras tanto, se sentía más en paz consigo misma. Aún albergaba el dolor de perder a Roberto, pero ya no la controlaba, lo extrañaba, pero también sentía que con el tiempo el dolor se transformaba en un recuerdo más suave y comprensivo. Cada día con los niños, y Alberto era como un pequeño milagro. Había aprendido a sonreír de nuevo, a reír con Miguel y Laura, e incluso a disfrutar de los pequeños momentos que antes habían pasado desapercibidos. Su transformación fue más interna, silenciosa, pero igual de poderosa. No sabía exactamente cuándo había empezado a disminuir el dolor, pero ahora sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: gratitud. Gratitud por la vida, por la oportunidad de empezar de nuevo y por la segunda oportunidad que les estaba brindando a ella y a sus hijos. No sabía qué le depararía el futuro, pero empezaba a creer que podría afrontar lo que viniera. La primavera llegó con colores vibrantes y la promesa de nuevos comienzos. La granja de Alberto, que antes parecía una simple extensión del dolor y el vacío, ahora rebosaba de vida. Las plantas empezaban a florecer, los animales estaban más sanos y en el corazón de cada uno de los residentes de la casa algo también florecía. Olga, aunque aún sentía la ausencia de Roberto, ahora podía mirar al futuro sin el peso de la desesperanza. Ella y Alberto, en las noches tranquilas, intercambiaban miradas de complicidad. No eran palabras lo que los unía, sino gestos cotidianos: el cuidado de los niños, el apoyo en los momentos difíciles, la presencia silenciosa de quienes comprenden el dolor del otro. Algo florecía entre ellos, pero ambos sabían que no podía forzarse. Era el tipo de conexión que surgía orgánicamente, como las plantas que empezaban a brotar en la granja. Miguel, a su vez, se convertía en un niño diferente cada día. Ya no era solo el hijo de Olga, huérfano de un padre al que nunca conoció. Era, en cierto modo, una extensión de Alberto, no físicamente, sino en espíritu. Lo que empezó como pequeñas lecciones sobre el cuidado de los animales
se transformó en conversaciones más profundas sobre lo que significaba ser hombre, sobre los valores que Alberto había aprendido a lo largo de su vida. Alberto, sin darse cuenta, estaba moldeando a Miguel en una mejor persona, quizás incluso mejor de lo que había sido. Pero lo más importante es que Miguel estaba aprendiendo a respetarse a sí mismo, a apreciar las pequeñas cosas de la vida, a comprender lo que significaba tener un propósito. Antes, un niño perdido en un mundo sin certezas, ahora se veía con nuevos ojos, ojos que veían el futuro con mayor confianza. Los meses transcurrieron con la calma de las pequeñas victorias diarias, y aunque la vida nunca fue perfecta, Alberto se sintió, por primera vez en muchos años, en paz consigo mismo. Se despertaba temprano, cuidaba la granja y sentía una profunda conexión con la tierra que antes parecía muerta. Los días transcurrían con más ligereza y su relación con Olga, todavía tímida a veces, se profundizó. Comenzaron a compartir algo más que su rutina. También compartieron recuerdos de tiempos difíciles, temores por el futuro y esperanzas que antes parecían perdidas. Ya no había prisa entre ellos. Cada palabra pronunciada era una promesa silenciosa de que el dolor del pasado, aunque presente, ya no sería una carga que llevar solos. Juntos, construían una base sólida, incluso sin saber exactamente qué les deparaba el futuro. Olga, por su parte, comenzaba a permitirse soñar de nuevo. Sabía que las cicatrices de la pérdida nunca desaparecerían, pero ya no las veía como una prisión. Cada día que pasaba, sentía el amor y la protección que Alberto les ofrecía a ella y a sus hijos. Y esto le hacía creer que quizás era posible volver a amar, de una manera diferente pero igual de profunda. Al mirar a Miguel y a Laura, veía no solo a los niños que habían perdido tanto, sino también a los niños en los que se estaban convirtiendo. Miguel, que ahora tenía 10 años, era más responsable, más maduro que la mayoría de los niños de su edad, y Laura, que antes parecía tan frágil y enfermiza, ahora corría por los campos, riendo y jugando con los demás niños del vecindario. La granja, con su sencillez, era el hogar que siempre había soñado, un hogar que, a pesar de las pérdidas, aún podía ofrecer amor, estabilidad y quizás incluso un futuro mejor. El invierno estaba a punto de llegar, y con él una sensación de reflexión se cernía sobre la granja. Alberto, que había pasado años intentando ocultar sus propias emociones, empezó a darse cuenta de que, en cierto modo, había sanado. Las cicatrices de la tragedia seguían allí, pero ya no las cargaba con tanta fuerza. La presencia de Olga y los niños había sido una sanación inesperada, un bálsamo para su alma que nunca supo que necesitaba. Contempló los campos, los árboles que habían crecido y la pequeña casa que ahora los albergaba, y sintió una silenciosa gratitud. Estaba reconstruyendo su vida, pero no solo. Tenía a su lado a personas que lo comprendían, personas con las que compartía su dolor y que, a cambio, le dieron algo que no sabía que deseaba: un renovado sentido de propósito. Olga, al mirar a Alberto, también vio algo diferente en él. Lo vio como alguien que, aunque marcado por el dolor, se había convertido en la roca firme de su vida. No era perfecto, nadie lo era, pero era real. Estaba allí, siempre cuidándolos, ofreciéndoles apoyo y una presencia firme. Para Olga, esto era más de lo que jamás había esperado de nadie. Ella, que lo había perdido todo, ahora veía la belleza en las pequeñas cosas, en el sonido de los niños jugando, en las comidas compartidas y sobre todo en la mirada de Alberto, que aunque cargaba con su dolor, también reflejaba un amor y una compasión que nunca imaginó que volvería a encontrar. Había algo poderoso en esa silenciosa transformación, algo que le habló directamente al corazón de Olga. Sabía que a pesar de todo lo que habían pasado,
se habían encontrado en el momento justo, cuando el corazón humano, a menudo roto, tiene la oportunidad de reconstruirse. El verano trajo consigo una ola de renovación y crecimiento, no solo en las tierras de Alberto, sino también en su hogar. La finca, antaño un lugar de soledad y pérdida, ahora rebosaba de vida, risas y nuevas esperanzas. Miguel y Laura estaban más fuertes, más alegres, y esto conmovió profundamente a Alberto. Él, que durante tanto tiempo se había sentido ausente del mundo, ahora se encontraba en el centro de algo valioso. No sabía exactamente cómo sucedió todo, pero sabía que el dulce empeño, amor y la compasión que les ofreció a Olga y a sus hijos los habían transformado a todos. Sentía que ya no vivía solo para sobrevivir, sino para dar algo importante al mundo. Miguel, quien lo acompañaba en su trabajo diario, se volvió cada vez más responsable, y Alberto, con cada lección, sentía la necesidad de ser un ejemplo para él. Sabía que su rol como figura paterna no era un reemplazo de lo que Miguel había perdido, sino una oportunidad de ser el modelo de hombre que hubiera deseado ser para su propio hijo. Olga también sintió el cambio, pero de una forma más silenciosa e interna. Ya no se veía como la mujer que lo había perdido todo. Se veía como una mujer capaz de rehacer su vida, capaz de darles a sus hijos el amor y la seguridad que tanto necesitaban. La finca, con sus desafíos y su sencillez, se había convertido en un hogar lleno de significado. Al mirar a Alberto, sentía un profundo respeto por él, pero también una silenciosa admiración. Él, con sus pequeñas acciones, le mostraba lo verdaderamente importante: el cuidado de los demás, el compromiso con lo que se construye con el tiempo y la paciencia. Su vida, que antes parecía una simple lucha por la supervivencia, ahora se transformaba en una historia de superación, sanación y un nuevo comienzo. Olga no sabía qué les depararía el futuro, pero al mirar a sus hijos y a Alberto, sabía que juntos podrían afrontar cualquier cosa. Con el paso del año, la relación entre Alberto y Olga se fue profundizando y, en cierto modo, se fue haciendo más natural. No era un amor romántico y arrollador, sino algo construido con la paciencia de los días, con pequeños gestos de cariño y respeto mutuo. Las mañanas, antes silenciosas y pesadas, ahora se llenaban de conversaciones sencillas, risas ocasionales e incluso cierta intimidad. No hablaban constantemente de sus dolorosos pasados, pero ambos sabían que habían quedado marcados por lo vivido. Sin embargo, en ese momento, cada uno le daba al otro la oportunidad de reconstruir. Alberto ya no sabía lo que era vivir sin un propósito, sin algo que le hiciera creer que aún valía la pena. Y Olga, que antes no creía poder empezar de nuevo, ahora sentía que su vida, aunque diferente a lo que había imaginado, estaba llena de sentido. Miguel y Laura, los niños que Alberto y Olga habían acogido, también estaban cambiando. Miguel, una vez más, se convirtió en un puente para Alberto, algo que él no esperaba, pero que se volvió cada vez más esencial para su propia transformación. El niño comenzaba a mostrar características que Alberto reconocía en sí mismo: entusiasmo por el trabajo, deseo de cuidar a los demás y sentido de la responsabilidad. Alberto se dio cuenta de que, en muchos sentidos, Miguel se estaba convirtiendo en el hombre que no había tenido la oportunidad de ser para su propio hijo. Cuando miraba al niño, veía no solo un reflejo de sí mismo, sino a alguien que estaba mejorando gracias a su propia trayectoria de superación de obstáculos. Laura, por su parte, florecía con cada día que pasaba. Su salud se recuperaba y la alegría de ser niña volvía a brillar en sus ojos. Para Olga y Alberto, ver a sus hijos crecer y desarrollarse era un recordatorio constante de que, incluso después de las mayores tragedias, siempre había espacio para la renovación. Con el tiempo, la granja dejó de ser solo un lugar de trabajo duro
para convertirse en un verdadero hogar. Las paredes de la casa, que antes parecían tan vacías y sin vida, ahora se llenaban del sonido de risas, conversaciones y un amor silencioso pero poderoso. Alberto y Olga, cada uno a su manera, comenzaron a comprender que estaban viviendo una historia de renacimiento. El dolor del pasado seguía presente, pero ahora era algo que compartían, algo que los unía en lugar de separarlos. Olga, con su mirada ahora más tranquila, ya no se veía como la mujer que lo había perdido todo, sino como la mujer que reconstruía, que les dio a sus hijos la oportunidad de un futuro mejor. Sabía que el camino aún sería largo, pero lo más importante ya estaba hecho. Había encontrado un nuevo propósito, junto a Alberto y los niños. Alberto, por su parte, no estaba seguro de cuándo empezó a darse cuenta de que se estaba enamorando de Olga. No era un amor abrumador, como había experimentado en el pasado, sino algo más profundo, más sereno. La veía no solo como la mujer que había ayudado a reconstruir, sino como alguien con quien compartía una conexión única, cimentada en el dolor, la resiliencia y la complicidad. Se permitió mirarla de otra manera, sin la angustia de un pasado sin resolver, pero con la comprensión de que quizás el amor no se trataba solo de lo perdido, sino de lo que se construía a partir de ello. Al pensar en esto, sintió una calidez silenciosa en su interior. No sabía a dónde los llevaría esto, pero ahora estaba listo para seguir adelante, para construir algo nuevo con Olga, Miguel y Laura. El verano siguiente trajo consigo una nueva energía, una sensación de plenitud que antes parecía inalcanzable para Alberto. Pasó más tiempo con los niños, ayudando a Miguel a aprender sobre el campo y los animales, y viendo la alegría en los ojos de Laura, mientras corría por los campos, ahora sana y llena de vida. Algo en su interior se sentía completo con cada nuevo día. El dolor de perder a Clara y Daniel nunca desaparecería por completo, pero con el tiempo aprendió a cargar con ese dolor con un nuevo significado. Se dio cuenta de que no necesitaba abandonar lo que amaba en el pasado para abrazar lo que estaba construyendo en el presente. Y fue allí, entre los campos verdes y las risas de los niños, donde comprendió que la vida podía renovarse de maneras que nunca había imaginado posibles. Olga también sentía que su vida entraba en un nuevo ciclo. La finca era ahora el lugar donde había encontrado lo que creía haber perdido para siempre: un sentido de pertenencia, paz interior y la capacidad de amar de nuevo. Miraba a Alberto no solo con respeto, sino con profunda gratitud, pues él había sido el ancla que la mantuvo firme cuando todo parecía desmoronarse. No esperaba encontrar una segunda oportunidad en la vida, pero con el tiempo comprendió que el amor, como la tierra, necesita ser cuidado, cultivado y, sobre todo, respetado. Ya no era la mujer que había huido del dolor y la soledad, sino una mujer que se permitió vivir plenamente junto a Alberto, con sus hijos y con un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía prometedor. El día de la boda de Alberto y Olga llegó con una sencillez que reflejaba todo el camino que habían recorrido juntos. No hubo grandes ceremonias ni fiestas elaboradas. Se casaron en la capilla del pequeño pueblo, rodeados de Miguel, Laura y algunos amigos y vecinos que habían presenciado su lucha y transformación. Alberto, de pie junto a Olga, la miró con una mirada serena, pero llena de una emoción contenida. Sabía que aunque habían enfrentado tanta adversidad, estaban allí por una razón. No era solo su boda, sino el comienzo de una nueva vida construida sobre los cimientos del cariño, la comprensión y un amor renovado. Se miraron como si compartieran un secreto silencioso, uno que solo ellos entendían. Su camino, por doloroso que fuera, los había llevado a este momento, y eso era suficiente. Olga, de la mano de Alberto,
sintió una paz que jamás imaginó volver a sentir. No se casaba por la necesidad de llenar un vacío, sino por la genuina decisión de compartir su vida con alguien que, a pesar de las dificultades, se había convertido en su refugio. Recordaba el pasado, el dolor, la pérdida, el miedo, pero en ese momento supo que lo había superado todo. Había reconstruido su vida, no sola, sino junto a Alberto, Miguel y Laura. Eran su familia, la familia que creía que ya no existía. Al mirar a Alberto a los ojos, vio al hombre en el que se había convertido, no por las circunstancias, sino por sus decisiones. Se casaban no por obligación, sino porque, al final de un largo camino, habían encontrado algo que valía la pena preservar: el amor. El invierno siguiente trajo consigo un hijo, una nueva vida que, aunque pequeña, significó el renacimiento de la esperanza para Alberto, Olga y los niños. El nacimiento de un bebé en la granja fue la confirmación de que todo lo que habían vivido, todas las dificultades, los momentos de soledad, habían sido una preparación para este momento. La casa, antes fría y vacía, ahora se calentaba con la presencia del nuevo ser. Laura y Miguel, ahora mayores y más maduros, recibieron a su nuevo hermano con una alegría que iluminó aún más la granja. Olga, al mirar el rostro de su hijo recién nacido, sintió una emoción desbordante. Sabía que el pasado nunca podría borrarse, pero ahora comprendía que la vida, incluso después de las mayores pérdidas, tenía una forma única de renovarse. Cada sonrisa de Laura, cada risa de Miguel, cada gesto de cariño de Alberto era un recordatorio constante de que el amor aún existía, de que el dolor había dado paso a algo más grande, la continuidad de la vida. Alberto, al ver a su familia reunida, sintió que por fin había encontrado su propósito. Ya no se veía como el hombre solitario que una vez habitó esa granja. Ahora era esposo, padre y, lo más importante, un hombre que había aprendido a reconectar con su humanidad. No era perfecto, ni lo intentaba, pero sabía que desempeñaba un papel fundamental en la vida de las personas que amaba. Al mirar a Olga, sintió una silenciosa gratitud. Ella le había dado una nueva perspectiva de la vida, de lo que realmente importaba. Miró a sus hijos y vio en ellos un reflejo de su propio crecimiento. Miguel, que ahora se estaba convirtiendo en un joven más responsable, y Laura, que había superado la adversidad con la fuerza de un espíritu indomable. Eran la prueba viviente de que la superación no era solo una palabra, sino una realidad que se podía construir ladrillo a ladrillo con paciencia, amor y perseverancia. Con el tiempo, la finca dejó de ser solo un lugar de trabajo duro para convertirse en un símbolo de todo lo logrado. Cada rincón, cada campo, cada árbol parecía contar una historia de superación y transformación. Alberto y Olga, con las manos encallecidas por el esfuerzo, construyeron no solo la tierra, sino también sus vidas, sus familias, con un cuidado silencioso y constante. Miguel y Laura, al crecer, comenzaron a comprender el valor del trabajo duro, pero también el valor del amor que los unía. La finca, ahora floreciente, reflejaba la unidad y la fuerza de la familia que la habitaba. Olga, al mirar a su alrededor, sintió una inmensa paz. Sabía que el futuro era incierto, pero al ver a sus hijos jugando al sol y a Alberto trabajando a su lado, se sintió más fuerte de lo que jamás imaginó. La relación entre Alberto y Olga, antes marcada por el dolor compartido, ahora estaba profundamente arraigada en la complicidad y el respeto mutuo. Sabían que las dificultades nunca desaparecerían del todo, pero ahora eran un equipo, una familia que había encontrado fuerza el uno en el otro. Hubo momentos de silencio, por supuesto, como en cualquier relación, pero fueron las conversaciones tranquilas al caer la noche, el intercambio de miradas llenas de comprensión.
lo que realmente definió lo que habían construido juntos. El amor que había surgido de la tragedia y la necesidad de sanar se había transformado ahora en algo nuevo, algo más maduro, más real, más firme. Alberto nunca imaginó que algún día miraría a Olga con tanta gratitud, pero ahora sabía que ella, como él, había reconstruido su vida con valentía y fortaleza, incluso cuando el dolor parecía insoportable. Con el nacimiento de su bebé, la familia de Alberto y Olga sintió que se forjaba un vínculo aún más fuerte. El llanto del recién nacido, la risa de Miguel y Laura al interactuar con su hermano, y el suave roce de Alberto y Olga en cada momento que compartían, eran señales de que, incluso ante la mayor adversidad, la vida seguía ofreciendo sus bendiciones. Era difícil recordar el vacío que Alberto sintió en sus primeros años de duelo. El dolor de la pérdida seguía presente, pero ahora era un dolor transformado, uno que no los detenía, sino que los impulsaba hacia adelante. No solo sobrevivían, vivían de verdad, cada día con más esperanza, más amor y más gratitud. Trabajar en la granja se convirtió en algo más que una necesidad. Era una expresión de quiénes eran ahora, de en quiénes se habían convertido y de la familia que habían creado. Olga, al mirar a Alberto mientras sostenía al bebé en brazos, sintió una oleada de felicidad. Sabía que su camino no había sido fácil, pero cada sacrificio, cada momento de dolor, había dado lugar a este nuevo comienzo. No se trataba solo de lo que habían perdido, sino de lo que estaban construyendo juntos. Ahora lo veía de otra manera. El hombre que una vez pareció cerrado y emocionalmente distante, era ahora un padre devoto, una pareja que se entregaba por completo a su familia. Olga sintió una profunda paz en el corazón, algo que no había experimentado en años. Había encontrado no solo el nuevo comienzo que tanto deseaba, sino también el amor y la estabilidad que nunca imaginó que podría volver a tener. Al mirar a sus hijos y a Alberto, sintió que la vida finalmente se había renovado, y lo que una vez parecía imposible, ahora era una realidad tangible. El tiempo transcurría en paz, pero cargado de un significado silencioso. La granja prosperaba, y lo que antes había sido un simple espacio para sobrevivir, se había convertido en un símbolo de la resiliencia de su familia. Miguel, ahora de 12 años, comenzó a pensar en el futuro con más claridad. Ya no era el niño que había llegado con la mirada triste y el alma perdida. Ahora era un joven que comprendía el valor del trabajo, la unidad familiar y, sobre todo, el amor que los unía. Ya no sentía el dolor de perder a su padre, pero sentía una inmensa gratitud por Alberto, el hombre que, sin pedir nada, a cambio, se había convertido en una figura paterna para él. Miguel sabía que, aunque el dolor del pasado aún lo marcaba, lo que tenía ahora era mucho más valioso. Una familia que le daba seguridad, amor y la oportunidad de ser mejor persona. Laura, por su parte, parecía cada vez más feliz y sana. La pequeña que una vez estuvo al borde de la muerte, frágil y enferma, ahora era una niña llena de vida, corriendo por los campos y jugando con sus hermanos. Le encantaba estar cerca de Alberto, quien siempre la colmaba de cariño y atención. Para ella, él era más que un simple amigo de la familia. Era una presencia constante, una fuente de protección y cuidado que nunca imaginó necesitar. La relación de Alberto con los niños se había convertido en algo extraordinario, un verdadero vínculo padre-hijo. Olga, al ver cómo Alberto trataba a Miguel y a Laura, sintió aún más gratitud. Sabía que sin él, sus vidas serían muy diferentes. Alberto, quien una vez juró que nunca volvería a amar, ahora estaba rodeado de un amor que jamás imaginó posible. No solo había encontrado una nueva familia, sino también una nueva versión de sí mismo.
Con la llegada del verano, la pequeña casa de Alberto y Olga parecía irradiar una energía vibrante. La granja rebosaba de vida y el sonido del trabajo diario se mezclaba con las risas de los niños y la conversación tranquila entre los dos adultos. Era una escena que Alberto, en el pasado, jamás habría imaginado experimentar. Trabajar la tierra, antes una carga, ahora se convertía en una expresión de cariño y pertenencia. Alberto, junto a Olga, plantaba semillas, ajustaba cercas, alimentaba a los animales, y en todo ello había una sensación de propósito que nunca antes había sentido. Sabía que, aunque el dolor de perder a Clara y Daniel aún lo atormentaba, estaba viviendo una nueva historia, una historia de renacimiento, y esto, en sí mismo, era un testimonio de la fuerza de la humanidad. Olga, al observar a Alberto, sintió que sus vidas ahora tenían un significado más profundo. También comenzó a verse a sí misma de otra manera. El sufrimiento del pasado no había desaparecido, pero ahora lo veía con más claridad, sin la angustia de ser consumida por él. Se había reconstruido, no del todo, pero de una manera que la hacía más fuerte y mejor preparada para los desafíos que pudieran surgir. Ella y Alberto habían transformado una tragedia en algo que dio sentido a sus vidas. Ya no huían del pasado ni del dolor, sino que los enfrentaban con honestidad y sinceridad. Y al mirar a sus hijos, Olga supo que no había nada más preciado en el mundo que la familia que habían creado juntos. La vida se había renovado y el dolor había dado paso a la posibilidad de un futuro mejor. La felicidad que Alberto y Olga encontraron juntos no fue un estado permanente de euforia, sino una paz serena y duradera construida sobre las pequeñas cosas. No necesitaban grandes gestos ni una vida sin desafíos para sentirse completos. El trabajo en la granja, las tardes tranquilas alrededor de la mesa, las risas de los niños resonando en los campos, todo era parte de un viaje que se desarrollaba lentamente, pero con un gran significado. La transformación de Alberto, de un hombre marcado por el dolor a uno que vivía con un propósito, era algo que él mismo aún admiraba. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero ahora estaba agradecido por todo lo que se había convertido. Olga también sintió este cambio dentro de sí misma. El miedo que una vez dominó sus pensamientos dio paso a una renovada confianza en su propia capacidad para enfrentar la vida, ya no solo, sino junto a sus seres queridos. Miguel, al observar la relación de sus padres, comenzó a comprender mejor lo que significaba ser parte de una familia. Ya no necesitaba mirar atrás con dolor, sino con gratitud. Se convirtió en un adolescente más responsable y seguro de sí mismo, inspirado por la forma en que Alberto afrontaba la vida y sus desafíos. La granja, antes un simple lugar de trabajo, ahora era un símbolo de todo lo que habían superado juntos. Miguel sabía que lo que experimentaba allí no se trataba solo de los campos y los animales, sino de valores que llevaría consigo el resto de su vida. La conexión que sentía con Alberto era más que una relación de mentor-aprendiz. Era un vínculo de confianza y respeto mutuo. Juntos estaban creando algo duradero, una nueva generación de fuerza y amor. El otoño trajo una calma que reflejaba el estado de ánimo de Alberto y Olga. Había serenidad en su enfoque de la vida, una aceptación de lo que habían vivido y de lo que estaban construyendo. Ya no eran las mismas personas que se habían cruzado en momentos de desesperación. Ahora eran una pareja que, a través del dolor y la pérdida, había encontrado la manera de reconstruir juntos. Los árboles que rodeaban la finca parecían reflejar este cambio, sus hojas cayendo suavemente al suelo, simbolizando el cierre de un ciclo y un nuevo comienzo. Olga y Alberto, mientras caminaban por los campos, ya no sentían el peso de los recuerdos del pasado.
Habían aprendido a sobrellevar sus pérdidas con dignidad, pero también a abrazar el presente con amor y esperanza. Y, al mirar a sus hijos, ambos sabían que estaban creando un futuro muy diferente al que habían imaginado años atrás. Miguel, ya más maduro, ayudaba más en la granja y empezó a cuestionar su propia identidad. Se veía cada vez más no solo como el hijo de Olga, sino como alguien que se estaba convirtiendo en un pilar de apoyo para su familia. Alberto, que ya no era una sombra lejana, sino una presencia constante y segura, se convirtió en su modelo a seguir. No solo lo admiraba, sino que también se esforzaba por aprender de él, no solo sobre las tareas agrícolas, sino también sobre cómo ser responsable y honorable. Laura, aún niña, no entendía las complejidades de la vida, pero su alegría reflejaba todo lo que se sembraba en esa granja. Cada sonrisa, cada broma, era un recordatorio de que incluso en medio de la adversidad, aún había espacio para la infancia, para el crecimiento y para la pureza del ser. La granja, otrora escenario de tanto sufrimiento, era ahora un hogar donde todos, sin excepción, se reconstruían. Con la llegada del invierno, Alberto y Olga comenzaron a reflexionar sobre cómo les había cambiado la vida. Los campos ya se estaban preparando para la siembra, y las semillas cuidadosamente escogidas ahora parecían un símbolo de su propio renacimiento. Al ver cómo la nieve comenzaba a cubrir la granja, Alberto sintió una profunda gratitud, algo que jamás pensó que volvería a experimentar. Sabía que el futuro aún traería desafíos, pero sentía que él y su familia estaban listos para afrontarlos. Fue transformador darse cuenta de que, en lugar de sucumbir a las pérdidas del pasado, había logrado transformar su dolor en algo positivo. Miró a Olga, que estaba a su lado, y vio en ella la misma fortaleza serena que había visto desde el principio. Ella, que había enfrentado tantas dificultades, ahora estaba allí, a su lado, lista para afrontar lo que viniera. Y esto, para él, era la prueba de que el amor y la resiliencia podían prosperar, incluso en los momentos más difíciles. Olga, por su parte, sentía una inmensa paz interior. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, mucho por reconstruir, pero al mirar a sus hijos, a Alberto y a la granja, se sentía agradecida por cada paso dado. Había perdido mucho, pero también había ganado algo que jamás imaginó: una nueva familia, un nuevo propósito y la oportunidad de ser mejor madre, mejor pareja y una mujer más fuerte. Se permitió, por primera vez, mirar al futuro con esperanza, no como una carga, sino como una oportunidad. El amor que había florecido entre ella y Alberto no era perfecto, pero era real y lleno de significado. Juntos habían creado algo genuino, algo que los unía de una manera que el pasado ya no podía tocar. Y a medida que avanzaba el invierno, con la promesa de un nuevo ciclo, Olga supo que, junto a Alberto y sus hijos, había encontrado la verdadera fuerza para seguir adelante. Pasó el invierno y, con la llegada de la primavera, la granja parecía reflejar la transformación que había ocurrido en las vidas de Alberto, Olga y los niños. Las semillas que se habían plantado tanto en la tierra como en sus corazones comenzaron a germinar, y con ellas nuevas oportunidades florecieron. Miguel, ahora de 13 años, se volvió más activo, más decidido en sus decisiones. Ya no era el niño que había llegado a la granja perdido y sin rumbo, sino un joven con sus propios sueños y el coraje de perseguir sus creencias. La relación entre él y Alberto continuó madurando, y Miguel, ahora comprendiendo mejor el significado de ser hombre, comenzó a asumir más responsabilidades, no solo en la granja, sino en su propia vida. Sabía que el viaje de su familia aún no había terminado, pero sentía que la dirección que estaban tomando era la correcta. Laura, con su risa y alegría,
Creció en un entorno seguro y cariñoso, lo que le dio la oportunidad de volver a ser una niña. Su salud, que antes parecía cuestión de supervivencia, ahora era perfecta. Ella y Miguel, junto con Alberto y Olga, formaron una sólida familia, unidos por algo que solo la experiencia de superar obstáculos podía brindar. Olga, a su vez, reflexionó sobre su vida y se sintió orgullosa de lo que habían logrado. Sabía que el camino hasta ese momento no había sido fácil, pero estaba convencida de que, por mucho que la vida intentara aplastarlos, siempre encontrarían la manera de empezar de nuevo. El amor que sentía por Alberto, la confianza en los niños y el respeto por su esfuerzo diario formaron la base de la felicidad que construían juntos. Con el paso del tiempo, la granja se convirtió en algo más que un simple lugar de trabajo. Se convirtió en el corazón palpitante de la nueva vida de Alberto y Olga. El trabajo duro se entrelazaba con momentos de descanso, con risas y conversaciones alrededor de la mesa y, lo más importante, con la profunda comprensión de que ya no vivían solo para sí mismos. Estaban creando algo duradero, algo que se extendería al futuro. La pareja, una vez marcada por el dolor y la pérdida, ahora compartía un amor tranquilo y maduro, hecho de pequeños gestos y un profundo respeto por lo que habían logrado. Alberto miró a Olga con gratitud. Sabía que la vida no había sido fácil para ella, pero la forma en que se había levantado de nuevo, con fuerza y en coraje, le infundió una sensación de renovación. Habían aprendido a mirar al futuro sin miedo, sino con la certeza de que juntos podrían afrontar cualquier desafío. Miguel y Laura, con el tiempo, se convirtieron en un reflejo de esta nueva dinámica. Miguel, quien había crecido con el peso de la pérdida, ahora se veía como un joven con un futuro prometedor. Ya no se sentía perdido ni solo. Sabía que Alberto no estaba allí para reemplazar lo que había perdido, sino para caminar a su lado, como guía y amigo. Laura, con su sonrisa radiante, ya no era la niña frágil que casi pierde la vida. Era una niña fuerte, llena de vida y curiosidad, que jugaba en el campo como cualquier otro niño. Para Alberto y Olga, ver a sus hijos crecer en un entorno de amor y seguridad fue la recompensa silenciosa a todo su esfuerzo. Habían superado su dolor, transformado su pérdida en fortaleza y ahora estaban creando algo verdaderamente valioso, una nueva historia, donde la felicidad y la esperanza finalmente tenían un lugar para florecer. El tiempo, que antes parecía escabullirse entre sus dedos, ahora tenía un nuevo significado. Alberto, Olga, Miguel y Laura comprendieron que la verdadera riqueza no residía en las cosas materiales, sino en lo que habían ganado con mucho más esfuerzo, amor, resiliencia y el vínculo inquebrantable que habían creado. Cuando Alberto miraba a su familia, veía más que un grupo unido por las circunstancias. Veía un reflejo del camino que habían recorrido juntos, de errores, pérdidas y, en definitiva, de superación. La finca, que una vez representó el silencio del dolor, ahora era el hogar que representaba el sonido del crecimiento, la renovación y la vida. Olga, por su parte, sentía que, aunque el camino era largo, había encontrado un lugar donde finalmente podía ser quien realmente era, sin miedo al rechazo ni al juicio. Con el paso de los años, Miguel empezó a planear su futuro lejos de la granja, quizás para estudiar, quizás para seguir su propio camino, pero el sentido de pertenencia, de amor incondicional, nunca lo abandonaría. Laura, ya mayor, empezó a interesarse por cosas más allá del juego, ayudando a Olga con las tareas del hogar, y con el tiempo, descubriendo también la belleza de cuidar la tierra. Alberto y Olga, al ver crecer a sus hijos, comprendieron que la verdadera alegría no solo residía en los grandes logros, sino en las pequeñas cosas de cada día, en cada sonrisa de Laura, en cada gesto de confianza de Miguel
Veían que habían cumplido con su rol. Por fin tenían la oportunidad de ser una familia completa, una familia que, después de tanto dolor, se había encontrado a sí misma en medio del amor y el cuidado mutuo. Al llegar al final de su ciclo de renovación, la granja se convirtió en el reflejo perfecto de la transformación que Alberto y Olga habían experimentado. Lo que comenzó como un refugio de dolor y desesperación era ahora un hogar lleno de propósito, amor y esperanza. Al llegar la etapa final de su viaje, y con los hijos a punto de seguir su propio camino, Alberto y Olga, casados desde hacía muchos años, se miraban con la certeza de que, a pesar de todas las dificultades, habían logrado lo que más importaba. La vida, que antes parecía insoportable, ahora era un tapiz de momentos preciosos. Habían encontrado la paz no en la ausencia de desafíos, sino en la valentía de afrontarlos juntos. Al final, el amor nacido del dolor y la pérdida se transformó en algo más fuerte y duradero. No se trataba de reponer lo perdido, sino de aceptar lo recibido y encontrar la belleza en las oportunidades de un nuevo comienzo. Al ver a sus hijos despedirse para seguir su propio camino, Alberto y Olga supieron que, a pesar de enfrentarse a lo imposible, lo que habían construido juntos era más valioso que cualquier logro material. La verdadera riqueza residía en la familia que crearon, en la superación de la adversidad y en el amor silencioso que los unía. El ciclo del dolor se había completado y el ciclo de la renovación, de la vida y el amor finalmente se había consolidado. La granja, antaño símbolo de pérdida, ahora era símbolo de renacimiento, y al mirarla, Alberto y Olga supieron que juntos habían escrito una historia de auténtica resiliencia.